Buenas noches. Doctor, primero ayúdenos a entender algo acerca del propofol. Es decir, es una sustancia que se utiliza, no le digo que comúnmente porque ya sabemos que no, pero que se utiliza en ciertos pacientes para ayudarlos a dormir, o solamente es un anestésico utilizado dentro de quirófanos. Fernando, discúlpame que te corrija, pero el propofol es el anestésico más usado en los Estados Unidos y el preferido de los anestesiólogos. Hoy día en mi programa de radio entrevisté a un anestesiólogo y me dijo que los anestesiólogos en los Estados Unidos prefieren el propofol sobre cualquier otra sustancia para empezar el proceso de la anestesia. El proceso de la anestesia, Fernando, tiene 3 fases. La primera se llama inducción, que es cuando el paciente está acostadito, se le da el propofol e inmediatamente, en segundos, duerme. Y luego viene la segunda fase, que es el mantenimiento de la anestesia, Fernando, en el cual el paciente está acostado y ya se le dan otros medicamentos para que los doctores operen. Y luego que el doctor terminó de operar, ya viene la tercera fase, que es la fase de despertar al paciente. Entonces, el propofol se usa desde hace más de 20 años en los Estados Unidos y te digo que es el medicamento de elección para iniciar el proceso de la anestesia y se usa muchísimo, me lo dijo el doctor de anestesia, en lo que se llaman procedimientos cortos. Cuando se necesita dormir por corto tiempo al paciente, le dan propofol, el paciente en segundos está dormido y cuando dejas de dar el propofol, Fernando, inmediatamente el paciente despierta y pregunta, ¿ya me hicieron? ¿Qué pasó? No se acuerda de nada, pero despierta sin efectos secundarios. Sí, gracias, doctor. Gracias por toda la explicación. Creo que sí no me supe explicar. Cuando decía que no era común, era en el uso para dormir. Eso sí, claro. Ahora sí. Claro. Sí, eso sí. En el quirófano, obviamente. Sí, claro. En el quirófano, obviamente, es utilizado, pero decía yo, para dormir, ayudar a dormir. Para dormir, ¿no? Claro. Ahora ya viene la parte de discusión del uso médico del propofol. Exacto. Y aquí es donde el doctor Murray está en severos problemas, porque quizás sea importante también decir, Fernando, es la definición de lo que es una negligencia médica y distinguirla de lo que es un error médico. Cuando uno cumple los procedimientos, las normas, los protocolos que están bien establecidos en el caso de una operación, de una anestesia o incluso de dar un antibiótico a un paciente y uno cumple las especificaciones, los protocolos, Fernando, y ocurre una equivocación, pues errar es humano y eso se considera un error médico. Pero, y acá viene lo del doctor Murray, cuando uno se aparta de lo que es el protocolo del uso de un medicamento o de una intervención como en este caso, entra en la negligencia. El propofol nunca debe usarse en una casa privada, nunca debe usarse el propofol, Fernando, en un lugar que no sea un hospital, que tenga toda la maquinaria necesaria, por si acaso ocurra un paro respiratorio y haya que reanimar al paciente. El doctor Murray se atrevió a dar este medicamento en la casa de un paciente y eso es una negligencia médica porque se apartó de lo que es el protocolo, la norma de uso del medicamento. Doctor, este dato es importantísimo y muy interesante, el tema del protocolo que ya nos lo define. Y aquí yo le pregunto, desde el punto de vista médico entonces, de acuerdo al protocolo en el uso de este medicamento o anestésico, que es el propofol, y que no debía haberse usado en casa, se aparta del protocolo, ahí ya hay una falta, independientemente de la muerte o no de Michael Jackson, ya esto debe ser considerado una falta en el ámbito médico con referencia al desempeño del doctor Conrad Murray. Sí, eso es correcto. Él se ha atrevido a usar un medicamento que no debe usarse fuera de un ambiente hospitalario en la casa de un paciente. Eso es algo que él incluso en su defensa, debido a que está acorralado, Fernando, él tiene esa enorme negligencia en sus manos. Sus abogados, sus defensores están diciendo que él no fue el que le administró el medicamento, sino que fue el propio Michael Jackson el que se autoadministró el medicamento. Fíjate la salida que están tratando de tener. ¿Por qué? Porque saben que el doctor Murray cometió una grave negligencia. Claro, además, preguntarle, doctor, es muy difícil conseguir propofol a menos que sea a través de un médico. Es decir, para que se pueda obtener el producto, lo debe de suministrar un médico. ¿Es cierto esto?
Eso es correcto, el Propofol es un anestésico que está en los hospitales, los anestesiólogos lo usan muchísimo y para conseguir el Propofol pues hay que tener las conexiones necesarias en un hospital o en una distribuidora de medicamentos para llevarlo, ¿verdad? Y eso es materia de investigación. La otra cosa importante, Fernando, por la cual no se recomienda o no debe usarse el Propofol en un ambiente que no sea hospitalario, es que el Propofol es una sustancia que tiene lo que se llama un margen terapéutico muy estrecho. ¿Qué significa esto? Que un poquito de Propofol como que no funciona muy bien, pero si le das un poquito más, mucho, entre comillas, el paciente puede tener un paro respiratorio. Entonces, ese delgadísimo margen de terapéutico es lo que pone el peligro de que pueda ocurrir un paro y por eso es que este medicamento solo se debe dar en un hospital en donde si ocurre un paro cardíaco el paciente puede ser rápidamente reanimado. Paro respiratorio, digo. Bueno, esta es una síntesis que en realidad no es síntesis porque le tengo una pregunta más. ¿Uno puede suministrarse este tipo de medicamentos a sí mismo? Es decir, porque esa es una de las salidas de la defensa, ¿no? Que el mismo Michael Jackson se lo suministró, es vía intravenosa, si no estoy mal, pero ¿uno puede hacerlo? A ver, mire, pongámonos en la situación, ¿verdad? Dice que en medicina los doctores, mi querido Fernando, nunca podemos decir siempre y tampoco podemos decir nunca. Okay. Todo puede suceder. Imaginémonos, ¿verdad?, que la bolsa del Propofol, porque se viene en bolsas plásticas que parece una leche, está ya en la vena de Michael Jackson. Y él necesita más, está medio dormido y necesita más. Y imaginémonos que lo engaña al doctor y le dice, doctor, vaya afuera, tráigame algo. El doctor se ausenta y en un arranque él va y mueve la bomba y hace que más Propofol vaya a su vena. Esa sería la única manera en la que el propio paciente pudiera autoadministrarse más cantidad del medicamento. Obviamente el doctor tendría que regresar inmediatamente, se daría cuenta, pero todo puede suceder, pero es muy difícil que un paciente, ¿verdad?, o una persona lleve Propofol a su casa y ponga el suero en la casa y luego se inyecte el mismo, porque no habría cómo despertarse, no habría quien lo despierte. Es decir, uno solo no puede administrarse el medicamento en las condiciones en que normalmente se administran. Debe tener otra persona que lo ayude. Qué interesante, doctor Huerta, qué interesante ese punto que nos acaba de dar. Claro, si yo me conecto a la bolsita de Propofol vía intravenosa, ¿y quién me despierta? Porque eso sigue entrando al sistema. Entonces, ¿quién me va a despertar? Es cierto, doctor Huerta. Qué punto tan simple, pero a la vez tan importante en una situación como esta. Doctor Huerta, mil gracias. Le agradecemos, como siempre, que arroje luz médica, científica, aquí en Conclusiones para nuestra audiencia. Muchas gracias.